Por favor, vamos a continuar. Gracias. Seguimos con la jornada. Antes no lo dije, pero bueno, en el correo electrónico que enviamos ya lo ponía. El listado que hay aquí fuera es para las personas que necesiten un certificado de asistencia. Nos ponen sus datos y se lo enviaremos por correo electrónico. Vamos a continuar con el programa con la ponencia del doctor Edson Bertolini. Él viene de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, en Brasil. Es profesor de microbiología en la Escuela de Agrónomos allí. Y lo que le hemos pedido es que nos hable de sus experiencias y de cómo en Brasil se han abordado las enfermedades relacionadas con Xylella fastidiosa. ¿De acuerdo? Como dije al principio, pues es uno de los países que más larga experiencia tienen con la bacteria. Vamos a aprender mucho. Cuando quieras, Edson. Buenos días a todas y a todos. Pues en primer lugar quería agradecer a Juli y a Esther por la invitación de poder de estar aquí hoy, hablándoles un poco entonces sobre la situación de Xylella en Brasil. Cuando me han invitado, por un segundo he dudado, pero luego pues estoy encantado de estar aquí y sobre todo de ver a tanta gente y tantos amigos que durante mis 17 años de IVIA he visto y he estado por aquí. Entonces, pues es un placer estar aquí con vosotros y espero poder contaros entonces un poco de la situación de Xylella fastidiosa en cítricos y otras plantas hospedadoras en Brasil. Pues para empezar, comentaros entonces que Xylella en Brasil afecta principalmente a cuatro cultivos. Dos de ellos son dos de las principales commodities de Brasil, que son los citrus, donde Xylella causa la enfermedad conocida como clorosis variegada, y en el café, el cafeto, donde causa la atrofia de los brotes de cafeto. Después los otros dos cultivos donde tenemos Xylella también que causan enfermedad es en la ameixeira o los ciruelos, el Prunus salicina, causa la enfermedad del escaldado de las hojas del ciruelo, y recientemente entonces también se ha descrito Xylella en el cultivo del olivo. Claro, estos dos son los principales, los que tenemos a más tiempo las enfermedades y la bacteria. En ciruelos también, pero en el olivo el cultivo en Brasil es muy incipiente, es muy insignificante, casi podríamos decir, pero hay un potencial muy bueno y realmente haber detectado Xylella nos ha causado cierta preocupación. Entonces os voy a contar un poco sobre cada uno de los cultivos, solo para que sepáis un poco cuál es la situación de los cítricos en Brasil. Bueno, Brasil es el principal productor y exportador mundial de zumo de naranja. Quiere decir que entonces es un cultivo realmente muy importante. En la estimativa de producción para esta zafra 2019-2020 son de 390 millones de cajas. La área cultivada solo en el estado de São Paulo es de 400.000 hectáreas. Y aquí solo os pongo un dato que 10 años antes, 2008, el área era de prácticamente más que el doble de lo que se producía ahora. Bueno, las causas son más variadas, de entre ellas Xylella, el HLV, cancrosis, en fin, pero ya hablaremos un poco. Y comentaros también que en Brasil hay dos citriculturas un poco distintas, donde se produce naranjas para exportación de zumos, que está en São Paulo y Minas Gerais,
donde es una citricultura muy tecnificada, muy industrial, donde se realizan todas y donde se investiga y se conoce y hay muchos más datos. Y en el sur, donde son pequeñas propiedades, donde se cultiva sobre todo mandarinos, pero que también tenemos naranjos y que Xilela está también presente. En todo Brasil, pues la citricultura en general genera 200.000 empleos y un Producto Interno Bruto del orden de 6.000 millones de dólares. Quiero decir que realmente es una actividad muy importante. En el cafeto, también Brasil es el principal productor mundial, un área cultivada de 2,2 millones de hectáreas, producción de 55 millones de bolsas, 300.000 empleos. Básicamente Brasil exporta más de la mitad de lo que produce y generando entonces unos 5.000 millones de dólares al año de recetas al país. Pues el café es cultivado básicamente en São Paulo, Minas Gerais, Espíritu Santo y sur de Bahía, en estas regiones. Y bueno, ahora os contaré un poco, pero en Xilela no tenemos muy claro cuáles son realmente los daños que causa, pero hablaremos de ello durante nuestra conversación. Bueno, los ciruelos, que es el otro cultivo entonces donde Xilela está presente. El ciruelo se cultiva básicamente en las 3 provincias del sur, Río Grande del Sur, Santa Catarina y Paraná. El área cultivada ya es mucho menor, 4.500 hectáreas, una producción de 64.000 toneladas. Aquí está la producción por las distintas provincias. Y hoy Brasil importa prácticamente el 90% de lo que consume de ciruelo. Y esto sí que está directamente relacionado al problema de Xilela, que en los ciruelos Xilela realmente es un factor limitante en nuestras condiciones. Y el olivo, pues en Brasil pues ha empezado hace poco. Yo cuando llegué a Valencia en 97 para trabajar con cítricos, me han puesto a trabajar en un proyecto de olivo. Yo ni conocía muy bien lo que era un olivo. Y ahora, después de 15 años, vuelvo a Brasil y pues realmente se están poniendo muchas plantaciones. Aún tenemos muchos problemas, estamos empezando, pero tenemos un potencial muy grande porque importamos 95% del aceite que Brasil consume, y sobre todo porque los aceites que son producidos pues tienen buena calidad. Entonces, pues, bueno, todo esto sobre los cultivos donde Xilela está presente. Voy a hablarles un poco entonces sobre el histórico y distribución geográfica de la bacteria en cada uno de estos cultivos, los síntomas que causa, los agentes causales brevemente, la transmisión, las técnicas utilizadas para detección, lo que se está haciendo en manejo y control y un poco sobre la situación actual entonces en cada uno de los 4 cultivos. Este es donde tenemos Xilela. Bueno, aquí en este mapa vemos que, bueno, tenemos Sudamérica, aquí Brasil. La primera detección de Xilela en Brasil fue en 1978, en el Río Grande do Sul, donde se detectó la bacteria en ciruelos por primera vez. Luego, en cítricos, en 1987, también fue detectada ya entonces en el estado de São Paulo. Algunos años más tarde, también en el estado de São Paulo en cafeto, y recientemente entonces en 2014 en olivo también en la región norte de São Paulo y el sur de Minas Gerais. Un poco sobre el histórico, entonces empezando por la clorosis variegada de los cítricos. Como os he comentado, entonces la primera detección fue en 1987
En 1990 entonces ya se descubrió que la bacteria era una bacteria que causaba la clorosis variegada, era una bacteria del xilema. En 93 se consiguió por fin aislar la bacteria. Y en 96 ya entonces también se conocía que esta bacteria era transmitida por psicodélicos. Entonces todos estos hechos han hecho que se pudiera ya empezar a recomendaciones de manejo, de control o cómo actuar con relación a esta enfermedad. Luego aquí también hay un hecho histórico en 2000 que se ha publicado, entonces se ha conseguido el primer genoma completo de lo que fue una bacteria fitopatógena, que fue una colaboración, obviamente no solo con gente de Brasil, fueron más de 100 investigadores a nivel mundial, entonces de la importancia de las colaboraciones estas que hay para estudiar y conocer problemas que afectan a toda la citricultura en general. En función de todo esto, en 2003 el Estado de São Paulo ya regulamentó la producción de los plantones que tenían que ser, de los viveros, que todos los plantones producidos tenían que ser bajo malla para utilizar solamente entonces plantones con cierta seguridad que estaban sanos de Xylella y de otras enfermedades que teníamos en Brasil. Y en 2004 llegó el HLV. Entonces, pues, como comentó nuestro colega de Argentina, una vez llegó el HLV, pues CBC no es que haya pasado a un segundo plano, pero ahora como veréis, creo que la llegada del HLV ha ayudado mucho en el control de la CBC, porque también es el HLV es una enfermedad causada por una bacteria que se transmite por cílidos, entonces muchas de las medidas utilizadas para control del HLV han ayudado a controlar la clorosis variegada. Desde 2004 pues, se han centrado muchas medidas en el control del HLV y hoy se convive, en São Paulo se convive con la CBC y de los años 2015 a 2019 hubo una reducción drástica en la incidencia de esta bacteria que más adelante comentaremos y vemos los principales motivos que han generado, digamos, esta reducción en la incidencia de la clorosis variegada por Xylella. Está presente, entonces, como os he comentado, en todas las regiones productoras de cítricos, principalmente São Paulo y Minas Gerais, pero también en las provincias del sur, donde hay una citricultura no tan industrial, pero que de cierta importancia en Brasil. Ya en el escaldado de las hojas del ciruelo, también que fue la primera detección de la bacteria en Brasil, fue en 1978, y es la causa de que hoy Brasil tenga que importar 90% de lo que del consumo de ciruelos en Brasil. Redució el área cultivada en prácticamente 90% de lo que teníamos, principalmente en las provincias del sur. En 1990 se ha iniciado un programa de mejora de cultivares que tuvieran cierta tolerancia o resistencia a la enfermedad. Y hoy pues, se convive con la enfermedad utilizando esos cultivares que tienen cierta resistencia, pero es un limitante de producción y por esto el área aún es muy pequeña y seguimos teniendo que importar mucho de lo que se consume en Brasil de ciruelos. Entonces está presente también en todas las regiones. Con relación a la atrofia de los brotes del cafeto, pues la primera detección fue en 95, en 2000 también se vio que era transmitida por cicadélidos y como veremos más adelante son prácticamente los mismos que transmiten la bacteria en cítricos. Y
en cafeto, pues la situación es un poco distinta. No se tiene muy claro cuáles son los daños reales que Xylella causa en el cafeto. Es un problema secundario. Muchos de los árboles, después los comentaré, son asintomáticos, no presentan muchos daños, no se ven, no son fáciles de cuantificar, pero que no es una preocupación muy grande dentro de la cultura del cafeto. Está presente también en todas las regiones productoras, principalmente en São Paulo y Minas Gerais. Y el escalado de las hojas del olivo pues, es muy reciente. En 2014 fue cuando Coleta Filho pues, hizo la primera detección. Hoy en 2019 aún sigue localizada donde se detectó, en São Paulo y Minas Gerais, pero en el Río Grande del Sur, donde están aumentando mucho las plantaciones, pues aún no ha llegado, no ha sido detectada en el sur de Brasil. Bueno, una vez puesto el histórico voy a empezar a mostrar algunas cosas sobre los síntomas que las distintas enfermedades causadas por Xylella causan entonces en los cultivos que os he comentado. Primeramente en cítricos, entonces que es el más importante. Como ya se ha comentado, pues Xylella está en el xilema, entonces lo que afecta es la translocación de agua y minerales de las raíces a la copa del árbol. Y, consecuentemente, los primeros síntomas entonces son de marchitamiento de hojas, una deficiencia, síntomas de deficiencia hídrica, reducción del tamaño de los frutos y del árbol también, y una reducción de la vida útil del árbol. Entonces veremos que los árboles, a partir del momento que son infectados, pues tienen una vida útil bastante reducida. Si son manejados, si se hacen ciertas prácticas, no llega a matar la planta, pero sí que reduce bastante entonces la vida productiva, la vida útil del árbol. Los síntomas también se manifiestan inicialmente en sectores de la copa del árbol, como es transmitido por los cicadélidos, por los insectos, como veremos más adelante. Pues entonces muchas ramas del árbol están sin síntomas, donde la bacteria no se encuentra, pero donde probablemente haya sido inoculada la bacteria por los vectores, entonces es donde aparecen los primeros síntomas y se queda bastante localizada. Mucho tiempo se queda por aquí. Después veremos algunas prácticas entonces en función de esta localización. En las hojas, entonces, síntomas más específicos empiezan por estas manchas amarillas. Normalmente surgen en los bordes de las hojas y con el pasar del tiempo entonces progresan para necrosis, donde vemos las manchas estas necróticas, también entonces principalmente en los bordes de las hojas. Aquí tenemos un poco con más detalle la parte superior de las hojas, que son estas clorosis, y que con el pasar del tiempo entonces se tornan estas manchas necróticas. En la parte inferior de la hoja también, entonces esas lesiones son de coloración crema y evolucionan también entonces tornándose necróticas conforme va avanzando en la enfermedad y el tiempo que el árbol que las hojas están infectadas. Como se ha comentado anteriormente también, como el problema es de la obstrucción de los haces vasculares, un síntoma que no es específico de la bacteria, pero que se observa en muchas plantas que tienen la clorosis variegada, son los síntomas de deficiencia de zinc. En los frutos
También se observan estos síntomas, o sea que maduran antes que los frutos de los árboles sanos o de las ramas donde que no tienen síntomas, que no está presente la bacteria. Entonces, en la misma planta tenemos estos frutos en ramos donde la bacteria está presente, comparados con frutos donde la parte sana de la planta. Los frutos en general entonces son más pequeños, duros, se quedan con aspecto de empedrados y aparentemente son más sensibles a los rayos solares y por esto se quedan con este aspecto como si tuvieran sido quemados por el sol. También afecta a la calidad del zumo, que tiene un contenido más alto de sólidos solubles, el grado Brix, pero son más ácidos que los normales, que el zumo de frutos normales. También causa disminución de la producción por lo que os he comentado de la reducción del tamaño de los frutos. Entonces aquí para que veáis los frutos necesarios para llenar una caja normal y la cantidad de frutos para poder llenar una caja. Necesitas muchos más frutos para rellenar una caja y los cítricos pues se comercializan en cajas en Brasil. Entonces, en estadios avanzados de la enfermedad, esta reducción llega al 75% en el peso de los frutos. Y esto hay estimativas en São Paulo que solo en el año de 2006, pues pérdidas de aproximadamente 100 millones de dólares solo en reducción de la producción. Estas pérdidas eran aumentadas o son aumentadas por la reducción de la vida útil de la planta, como os he comentado anteriormente. Entonces, pues como la vida útil de la planta es menor, en 2006 también la eliminación de 6 millones de plantas solo por año, más o menos de 2006 a 2010, pues se arrancaban 6 millones de plantas al año, o sea que eran 3% de todo lo que teníamos de cítricos en el estado de São Paulo, generando pérdidas adicionales de otros 120 millones de dólares al año. O sea que más de 200 millones de dólares al año eran las pérdidas en 2006. Bueno, perdón. Ahora vamos a ver entonces los síntomas en ciruelos. Las fotos, los síntomas en ciruelos muchas veces son difíciles de observar, pero siempre son observados después de un largo periodo de incubación en el verano. Entonces, normalmente haces una cosecha que normalmente los frutos son pequeños, hay una menor cantidad de frutos, pero te das cuenta que es debido a Xylella después, cuando ya han sido cosechados y empieza a ver los síntomas entonces en las hojas principalmente. Entonces aquí con un poco más de detalle, los síntomas son de amarilleo de los bordes de las hojas adultas que evolucionan a una necrosis también y terminan con la caída de las hojas. Entonces esto en un árbol, un plantón joven, y aquí la foto no está muy buena, pero también se ve entonces las necrosis en las hojas de los brotes infectados. Aquí más imágenes también con el amarilleo y necrosis de las hojas. Y para que veáis entonces el tamaño del fruto, cómo la enfermedad reduce realmente el tamaño de los frutos infectados. Este es un fruto sano y aquí está un fruto producido por un árbol que no presentaba los síntomas de la enfermedad. Los síntomas entonces también son muy localizados. Se empiezan a observar en ramas aisladas de la planta que con el paso del tiempo pues acaba infectando a toda la planta, incluso causando la muerte de la planta. Y si cortas ves el comprometimiento del xilema
que luego ya empieza a generar otros problemas secundarios, pero el xilema está completamente comprometido y por esto los síntomas y que causa la muerte de la planta. En cafeto, pues como os comentaba, es una situación un poco distinta. La mayoría de las plantas no presenta síntomas o son muy débiles, pero los que se pueden ver, entonces, pues son caída de hojas, se ven los brotes, seca de los brotes, donde caen las hojas y principalmente en plantones, entonces en plantas jóvenes, los entrenudos cortos. Entonces los brotes infectados presentan prácticamente el doble de entrenudos que una planta sana. Pero como os he comentado, son síntomas poco comunes. La mayoría de las plantas entonces no presentan síntomas, son asintomáticas. Y el olivo, pues creo que no tengo mucho para contaros, pues me imagino que María luego os comentará más y quizás ya habéis visto más que yo en Brasil, pero estas son las fotos de la publicación de Colheita Filho, de la primera descripción de la enfermedad en Brasil, el aspecto general del árbol, la caída de hojas, la escaldadura típica, que es lo que se ve, y aquí ya, entonces en estadios muy avanzados, también causa la muerte de la planta. Con relación a los agentes causales o la agente causal de las enfermedades, en los 4 cultivos que Xylella es problema en Brasil, pues en cítricos, cafeto y olivo, pues tenemos la subespecie pauca, o sea, Xylella fastidiosa, subespecie pauca, y en ciruelo, entonces, tenemos la subespecie multiplex. Bueno, estos son distintos grupos genéticos, entonces, dentro de estas subespecies que causan la enfermedad. Hay un trabajo de Colheita Filho también que se ha publicado en 2017, que ha identificado entonces 4 grupos, principalmente 4 grupos genéticos de Xylella que causan las enfermedades en Brasil. Entonces, pues un grupo pues es dentro de la subespecie pauca que está limitado a los citros, solo se ha encontrado en cítricos. El otro grupo, también de la subespecie pauca, que está presente en cafeto y en olivo. Un tercero grupo que se ha encontrado en cafeto, hibiscus y también en ciruelos. Y en la subespecie multiplex, entonces un cuarto grupo que está presente solamente en ciruelo. Entonces este es un poco lo que se sabe de las subespecies y de los distintos grupos genéticos que tenemos en Brasil en los cultivos. Ahora hablando un poco entonces sobre la transmisión de Xylella, como ya se comentó previamente aquí, pues la transmisión de la bacteria se da por insectos de los cicadélidos en los 4 cultivos, tanto en los cítricos como en cafeto, en ciruelo y también en olivo. Empezaré hablando un poco sobre los cítricos. Están descritas, se conocen por lo menos 12 especies de cicadélidos que comprobadamente ya que hacen la transmisión de la bacteria de plantas infectadas a plantas sanas, pero hay 4 especies que son claves, que son estas 4 que veis aquí, y son claves por distintas razones, por la eficiencia de la transmisión y por aspectos bioecológicos, por
por la frecuencia que son encontrados, por la población que normalmente es más alta de estas especies. Entonces son las principales especies involucradas realmente en la transmisión de Xylella en los cítricos. Aquí, solo para que veáis, se han hecho por estos investigadores trabajos de la eficiencia de la transmisión. Normalmente la eficiencia es bastante baja, pero como tiene una población tan alta, pues hacen lo que hacen. Entonces aquí en amarillo las 4 especies claves, y tenemos eficiencias del 17 hasta menos de 1%. Entonces, pero por la eficiencia de la transmisión, por aspectos bioecológicos y por la población muy alta, es que tienen la importancia esta muy grande en la transmisión de la bacteria. Bueno, una cosa que tenemos en Brasil, principalmente en São Paulo, son plantaciones de cítricos, como veis aquí a vuestra izquierda. Son plantas de cítricos y al lado, simplemente separados por un camino, plantas de café. Son adaptadas a las regiones. São Paulo y Minas Gerais son los mayores productores tanto de cítricos como de café. Pues, y se preguntó al principio, se tenía la duda si ocurría la transmisión de Xylella de cítricos a cafeto y de cafeto a cítricos. Pues se han realizado distintos trabajos, y aquí simplemente algunos datos donde se ven que las mismas especies que están presentes en cafeto, que son las columnas estas en rojo, son las que están presentes también en cítricos. Entonces las especies principales tienen lo que visitan los cítricos y también el café. O sea que las especies son las mismas. Se han hecho ensayos de transmisión para ver si estas especies, y se ha observado que estas mismas especies eran capaces de transmitir la bacteria, tanto en cítricos como en cafeto, con distinta eficiencia, pero tampoco muy diferente, pequeñas diferencias. Entonces sí que se ha visto que psicadélidos que transmiten Xylella fastidiosa en cítricos también lo hacen en plantas de cafeto. Pues entonces surgió la pregunta, ¿estaría Xylella fastidiosa del cafeto infectando cítricos y viceversa? Pues, perdón. Se han realizado algunos trabajos y aquí tenemos un método biológico que permite separar los grupos genéticos, digamos, los distintas cepas que causan síntomas en cítricos de las que causan síntomas en cafeto. Pues se inoculan tabacos, esta es una planta de tabaco sadia, no inoculada, y aquí los síntomas de cepas de Xylella fastidiosa que causa la clorosis variegada, o sea, de cítricos. Entonces son manchas anaranjadas. Ya en los síntomas de la Xylella fastidiosa del cafeto son mucho más, se observa entonces una clorosis seguida de necrosis, son más intensos, son más intensos, entonces se puede diferenciar los grupos, digamos, de la Xylella de cítricos y la del cafeto. Pues se han hecho inoculaciones artificiales, entonces pues se han cogido colonias aisladas de cítricos y se ha inoculado en tabaco. Y se ha observado que de las cepas aisladas de cítricos, un 70% han ocasionado lesiones típicas de cítricos en tabaco, y ninguna de ellas ha causado síntomas específicos de cafeto en tabaco. Y
al contrario también, entonces cepas de origen del cafeto no han causado en tabaco síntomas típicos de cítricos y un 71% sí que han causado síntomas específicos de cafeto en plantas de tabaco. Entonces, con esto también no se ha observado mezcla de las dos bacterias en plantas de cítricos ni en plantas de cafeto. Pues entonces, aunque las condiciones sean favorables, que los psicodélicos son los mismos, están muy cerca, pues no hay infección, no se ha observado entonces estas infecciones cruzadas entre cítricos y cafeto. La transmisión en ciruelos, pues como os comenté antes, también es por psicodélicos y estas son las principales especies entonces que están involucradas en la transmisión de Shigella en ciruelos. Pues ahora hablando entonces un poco sobre detección de la bacteria. Y empezando otra vez por cítricos, tenemos en São Paulo, entonces donde tenemos el problema más grave, el laboratorio de diagnóstico de Fundecitrus, que es que analiza básicamente casi todo de lo que llegan de los productores y de los que necesitan analizar plantas, y tienen distintas metodologías, desde técnicas sorológicas como el ELISA, con kit con antisueros policlonales que son comercializados por Agdia. Poseen distintos protocolos de PCR convencional y utilizan básicamente en São Paulo entonces la PCR en tiempo real con los primers y la sonda Tachman universales de Shigella fastidiosa publicados por Lee y colaboradores en 2013. Entonces las técnicas moleculares estas las realizan después de un protocolo de extracción de CTAB, siguiendo las recomendaciones de estos autores. El problema no está en la disponibilidad de las técnicas. Yo creo que hay técnicas disponibles, pero sabemos de la distribución irregular y la concentración de que la bacteria es muy distinta en distintas partes de la planta y de distintos tejidos. Entonces se han hecho trabajos en Brasil, en cítricos, entonces pues se ha cogido un brote con síntomas y se ha analizado, se ha cuantificado la población de la bacteria de Shigella en distintas partes de este brote. Y como podéis ver aquí, la cantidad de la bacteria es más grande, tanto en madera de estos brotes, en las nervuras principales de las hojas y en el pecíolo. O sea que en estos tres tejidos, ¿verdad? No hay cambio en la población de la bacteria y es donde se encuentra en una mayor población. Ya en las lesiones, perdón, la cantidad de la bacteria es un poco más baja y sobre todo más baja aún en partes de la hoja donde no se observan síntomas. Pero lo más importante entonces donde vemos que donde la concentración es más alta y donde los tejidos, los materiales que debemos analizar, pues puede ser tanto los pecíolos de las hojas, las nervuras principales o la madera de estos brotes, como la bacteria está en el xilema. Entonces estos son los donde la bacteria se encuentra en una mayor concentración. Aquí es un trabajo también realizado por Silvio López de Fundecitrus, que va a salir ahora creo que en Plant Disease. Es un trabajo que llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Y aquí tenemos varios ejemplos, son 12 plantas distintas, naranjo dulce injertado sobre lima rampur, donde se observa la distribución de la bacteria y donde se puede detectar.
Entonces las líneas rayadas estas son ramos de la planta donde se observan síntomas y las crucecitas estas, los positivos son donde se detecta la bacteria y las líneas continuas, pues donde sectores del árbol donde no hay síntomas y que tampoco la bacteria es detectada. Pues hay distintas situaciones, pero en general se observa que los síntomas son muy localizados en ramos del árbol. En prácticamente todos los ramos estos donde hay síntomas se detecta la bacteria, pero en los ramos donde no hay síntomas tampoco se detecta la bacteria. Entonces esto es importante también a la hora del muestreo, de coger muestras. Y sobre todo después veréis también que voy a comentar sobre una práctica que se realiza en Brasil de manejo, que es la poda. Entonces estos datos fornecieron entonces la información para ver si la poda es efectiva o no. En general, entonces la bacteria es muy, principalmente en árboles jóvenes. Estos árboles son de año y medio que están en el campo. Entonces normalmente la enfermedad, la bacteria está muy localizada en las plantas. Donde hay síntomas se detecta la bacteria y donde no hay síntomas normalmente no se detecta la bacteria. Con relación a la detección en los otros hospedadores, pues en el caso del ciruelo, pues ya como estamos en las provincias del sur, pues hay un laboratorio también que es credenciado por el Ministerio de Agricultura, que es el Laboratorio Agronómica, que realiza prácticamente todo lo que se hace de detección. Entonces siguen las recomendaciones del protocolo EPO, con especial interés en el muestreo, por lo que ya os he comentado de la distribución irregular de la bacteria. Obviamente donde hay síntomas se recomienda que las muestras sean colectadas de estos ramos y en plantas asintomáticas, pues procurar que sea lo más representativo de la copa del árbol, aumentando el número de hojas tomadas. Aquí también el principal tejido que se recomienda analizar son las nervuras principales de las hojas, el pedicelo y en madera de los brotes. También se hace extracción de DNA por distintos protocolos, el CTAB y otros kits comerciales de extracción de DNA. Las técnicas también son la PCR convencional o la PCR en tiempo real, con distintos protocolos. Aquí también utilizan los primers y la sonda universales descritos por Lee et al. 2013. En olivo, pues también lo que utilizan para detección son las recomendaciones de EPO, con las precauciones, las recomendaciones de la toma de muestra, del muestreo, que es lo más importante, los mismos tejidos, aún no hay trabajos como los hay en cítricos o ciruelos en Brasil, pero se imagina que por lo que se conoce de la bacteria y de la enfermedad, que también estos tejidos son los más recomendables para hacer la detección. La extracción de DNA es los mismos protocolos, distintos protocolos de PCR convencional, de PCR en tiempo real, y aquí utilizan pues también que está recomendado por EPO, pero es de Harper et al. 2010, no son los de Lee 2013. Y esto es un poco entonces lo que se hace en detección en Brasil. Quiero decir que hay disponibilidad de técnicas, creo que no es un factor limitante para que se analice. El muestreo es muy importante, que es donde creo que se puede hacer más. En cítricos se conoce mucho, pero en ciruelos y cafeto se sabe menos. Y con relación a las técnicas, pues quizás se podría
utilizar alguna otra técnica sorológica, utilizar anticuerpos monoclonales o incluso mejorar con técnicas directas de preparación de muestras donde se consiga evitar los protocolos de extracción de DNA, que muchas veces son muy laboriosos y sobre todo si se utilizan kits que son muy caros. Entonces, pues voy a apresarme un poco aquí, que me hacen señales de tiempo. Con relación al manejo y control, pues de la clorosis variegada en cítricos, pues las medidas básicamente se visan reducir la cantidad de inóculo. La primera de ellas es el uso de plantones sanos. Entonces, como comentado, en São Paulo pues ya hay una legislación donde desde 2006, todos los viveros son protegidos, no se produce, no se utiliza ningún plantón producido en abierto. La poda, por los que hemos visto de la distribución de la bacteria, entonces se recomienda la poda, retírase el ramo sintomático y se corta de 70 centímetros a 1 metro por debajo de los síntomas observados en el brote. Solamente es recomendada en pomares con más de 3 años y en plantas con una única rama con síntomas. Si la planta ya tiene la bacteria más distribuida, pues no es ventajoso. Entonces, si está aún muy localizado, sí que se puede hacer, que se recomienda hacer, y juntamente con la poda en estas mismas plantaciones, también deben ser eliminadas plantas sintomáticas con menos de 3 años y con más de 3 años donde manifiestan los síntomas en más de una rama. Aún medidas que visan reducir la cantidad de inóculo, está la resistencia del hospedador. Como se ha comentado antes aquí también, la CBC es básicamente una enfermedad de naranjos. Los mandarinos y los limones son más resistentes y dentro de los naranjos pues prácticamente todos son susceptibles, no se encuentra algunos que tengan cierta tolerancia o resistencia. Y las medidas que visan reducir la transmisión, o sea, la aplicación de insecticidas frente a los vectores. No voy a entrar en muchos detalles aquí, simplemente mostraros, esta es una página del Ministerio de Agricultura donde están los productos recomendados para utilización en cítricos frente a una de las especies de psicadélidos que transmiten. Entonces tenemos 24 productos registrados. Esto se puede ver si queréis más detalles, después podéis entrar en esta página y ver toda la lista de los productos. Si clicas en cada uno te dan las recomendaciones, las dosis y todas las instrucciones de utilización. De manera general, es muy difícil de lograr el control tanto con medidas para eliminación del inóculo, porque es un periodo largo y variable hasta la aparición de los síntomas, o sea que requiere inspecciones muy frecuentes. Los síntomas iniciales son difíciles de reconocer y la necesidad de eliminación de plantas en escala regional. Es decir, que esto es muy importante. Si un productor lo hace o los vecinos no lo hacen, pues no funciona. Entonces tienen que ser a nivel regional estas medidas. Y la eliminación de vectores tampoco es sencilla, porque los insecticidas tienen cortos periodos de protección, pulverizaciones frecuentes, no son 100% eficientes y, como se ha comentado antes, también la existencia de una amplia gama de plantas hospedadoras de los psicadélicos. Están en los cítricos, pero están en malas hierbas y están en otras especies del huerto. En cafeto, como os he comentado, no es un problema muy grave. Entonces tampoco se toman medidas de control muy específicas. La poda se ha visto que no funciona.
Y algunos productores hacen control de los vectores aplicando insecticidas. En nuevas plantaciones, un aumento del número de árboles por área, ¿verdad? Y aplicaciones de abonos orgánicos. Y con esto no se tiene problemas en café. En ciruelos, pues básicamente son el uso de estas cultivares con cierta resistencia, utilización de plantones libres de la enfermedad, plantaciones nuevas con alta densidad, renovación de las plantaciones después de 5 cosechas. Esto es, después os voy a mostrar un dato de por qué esto aún es rentable, pero como sabéis, 5 años es muy poco para un árbol de ciruelo. Y aplicaciones de insecticidas a los vectores. Os comentaba de la obtención de cultivares resistentes y aquí rápidamente hay algunos datos que se han sido realizados en una tesis doctoral, donde han visto que esta cultivar, la SC7, que tiene cierta resistencia a la enfermedad, pues es debida tiene una repelencia a los insectos en general y también a los cicadélidos que transmiten la bacteria. Entonces aquí se han comparado otras cultivares con esa SC7 y normalmente es la que tiene menos insectos por planta. Estas plantas están en el campo y se quedan 6-7 años y no se han infectado con la bacteria. Pero cuando se las inocula por injerto, pues sí que la bacteria se dispersa en la planta, causa síntomas. Entonces esta resistencia, digamos, es más a la infección natural por los vectores. Con relación al manejo y control en el olivo, pues se sabe muy poco. En Minas Gerais y São Paulo no están haciendo mucho, creo. Y en Río Grande do Sul la prevención, como no ha llegado, pues lo único que se está haciendo es utilización de plantones con cierta garantía de calidad. Como se están haciendo muchas plantaciones, muchas veces la gente compra los plantones donde los encuentra. Y este es un riesgo, pero las recomendaciones son para que se empiece desde un primer momento con los plantones estos de calidad, evitar traer material de regiones donde sabemos que la bacteria está presente y, si posible, analizarlas frente a Xylella. Y rápidamente, más 5 minutos creo que acabo, mostraros un poco sobre la situación actual entonces de Xylella, en este caso de la chlorosis variegada, en cítricos en el estado de São Paulo y Minas Gerais. Aquí veis en esta gráfica el porcentaje de árboles sintomáticos que teníamos de 2009 a 2012, estaba alrededor del 40% de los árboles en las plantaciones que tenían síntomas de Xylella. Y de 2012 a 2015 ha pegado un bajón bastante importante. De 37 ha pasado a menos de 7 y desde entonces pues ha ido cayendo aún más. Hoy está en menos de 2%. Ahora ya veremos un poco las causas, las explicaciones de esto. También Fundecitrus pues hace estas prospecciones y han visto que en plantaciones de 0 a 2 años pues prácticamente ya no hay síntomas, Xylella no está, porque utilizan plantones sanos producidos en condiciones controladas. En plantas de 3 a 5 años ya empieza a haber un poco más, y donde más hay son en plantaciones con más de 10 años, lo que es un poco lo esperado. También han hecho estas prospecciones llevando en consideración el tamaño de las plantaciones. Entonces se ve que el mayor porcentaje de árboles sintomáticas son en plantaciones consideradas pequeñas en São Paulo, de hasta 21 hectáreas, o sea, con hasta 10.000 árboles por plantación.
entonces del 4,2%. Luego, cuando las plantaciones son más grandes, pues la incidencia va reduciendo y se queda alrededor de un 1,5%. ¿Y cuáles son entonces las principales causas de esta disminución? Pues primero, la obligatoriedad de la producción de plantones sanos, de utilizar solamente plantones producidos en condiciones controladas, bajo malla, libres de los vectores de la bacteria. La intensificación en el uso de insecticidas, tanto de contacto como sistémicos. Y esto es lo que el HLB, que es la principal preocupación ahora, pero ha ayudado mucho en el control de la CBC, porque también es una enfermedad causada por bacterias que se transmiten por vectores. Y entonces todas estas aplicaciones que hacen para controlar el HLB, los sílidos vectores de la Candidata liberibacter, también funcionan para controlar los cicadélidos que transmiten Shigella. Y principalmente la caída esta que habéis visto de 37 a 7% en 3 años es debida a la renovación en bloques de las plantaciones. O sea que en pomares de más de 10 años están siendo renovados. Entonces, como eliminan muchos árboles en bloque, pues ha bajado muchísimo la infección. Entonces, básicamente la caída aquella exponencial es debida a la renovación de los pomares. La situación del cafeto pues está presente en todas las regiones, o sea que esta Shigella es endémica, aunque los daños no son muy fáciles de cuantificar. No es un problema serio porque apenas se sabe y se convive. Algunos productores, como os he comentado, hacen control de vectores y el aumento del número de plantas por área. En ciruelo, que sí que Shigella es factor limitante, pues también está presente en todas las regiones productoras de las provincias del sur. Se convive, pero con las limitaciones estas del área muy baja que tenemos, con las cultivares estas con alguna resistencia, pintando siempre entonces frutos de alta calidad y una producción precoz. Y con esto se llega a coger hasta 40 toneladas por hectárea de ciruelo y llegan a pagar 5 reales al kilo directamente al productor. Estos son 200.000 reales al hectárea. Haciendo la conversión, hoy serían 45.000 euros al hectárea año que el productor saca con este cultivo. Entonces, se permite tener una plantación durante 5 años y luego cambiarla porque es económicamente rentable. La situación en olivo pues, está localizado aún en las regiones donde fue detectado por primera vez. Y estas son las recomendaciones entonces en el Río Grande del Sur, donde no ha llegado, pues está validando y recomendando el Ministerio un programa de certificación de material vegetal utilizado para la propagación, utilización de plantones con calidad sanitaria y agronómica y sobre todo la vigilancia para evitar la introducción de la bacteria en Río Grande del Sur. Esto es un poco lo que tenía que contaros. Más información, espero que todos podéis ver el libro, que todos tengáis el libro este que ha sido recientemente publicado por Cajamare, que ha sido coordinado por nuestras amigas Blanca Landa, Esther y Chiqui. Entonces en este libro hay un capítulo 9, el capítulo 9 es sobre la situación de Shigella fastidiosa en Brasil en estos cuatro cultivos. Y con esto acabo, pero sin antes dar las gracias principalmente a Silvio López y Otavio Berian, que también hacen parte del grupo de nuestro proyecto de la red CITED en Brasil.
Silvio es de Fundes Citrus y que me ha pasado prácticamente todos los datos y lo que hacen en San Paulo con cítricos. Luis Otavio, pues, que trabaja más directamente con Xilela en Cafeto. Y a Marco Antonio Dalbó, que es de un centro de investigación de la EPAGRE en Santa Catarina, donde trabaja entonces principalmente con el escaldado de las hojas del ciruelo. También quisiera dar las gracias a la facultad, a la Escuela de Agrónomos de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, que me ha permitido estar aquí hoy con vosotros, y a todos ustedes por la atención. Muchas gracias. No sé si me he pasado, ¿no? Todos los ponentes. Entonces, vamos a dedicar ahora un par de minutos para alguna pregunta que se quiera hacer en este momento a Edson. Y en todo caso, insisto, esta tarde con total libertad y a todos los ponentes les podemos abordar simultáneamente. Entonces, ¿alguna pregunta en este momento antes de dar paso a la siguiente charla? ¿Podéis pasar el micro, por favor, allá? En la información que aparece en el periódico Levante, a la que ha hecho referencia Julio, se indica que la erradicación en Brasil ha sido muy exitosa. Preguntaría, ¿cuál es el protocolo que se ha aplicado en Brasil para la erradicación? Pues no hay un protocolo. Lo que se ha trabajado mucho en Brasil es en la concienciación de todos los involucrados en el proceso productivo. Lo que es legislación es la producción de mudas, de plantones bajo malla para nuevas plantaciones, y luego los productores, los técnicos, los investigadores, pues la recomendación, las formas de controlar la enfermedad por los datos que se tienen, es que se hace la erradicación, la poda, en función de cómo van apareciendo los síntomas, pero no hay una legislación, una obligación de arrancar 1 o 10. Lo que sí que hay es una concienciación de los productores que si ven una planta con síntomas, saben que es mejor, si es una planta joven, arrancarla, si es una planta adulta también, y las de 1 año y medio a 3, pues la poda puede resolver el problema, pero no hay una... Pero la hubo. Al principio, pero básicamente en la producción de plantones bajo malla. La hubo para otras bacteriosis como la cancrosis y esto, pero para CBC la única reglamentación, digamos, era la producción de plantones bajo malla. Una segunda, sí. Según lo que acaba de decir el ponente, esas recomendaciones serían lo que aquí en el protocolo europeo es la contención, arrancar el árbol sano y hacer una serie de recomendaciones. El enfermo. Arrancar el almendro enfermo y dejar los demás, observando el tema y considerando si habría que hacer esa recomendación. Me parece razonable, arrancamientos, digamos, en grupo, en masa, de campos, y puede que se reduzca la incidencia. A ver, yo preguntaría por un lado, ¿consideráis que la Xylella fastidiosa es una enfermedad endémica en Brasil? Y nosotros consideramos que en la zona de aquí donde están los almendros afectados, en las Marinas y el Comtat, en las comarcas de Alicante, consideramos de que esa zona concreta y local es
es endémica puesto que las parcelas están ya aparecen correlativamente infectadas. Por tanto, eso no lleva allí poco tiempo. Es un poco como la incidencia que tú cuentas de que era al principio del 40 y pico por cien y baja a un 1 o a un 2%, pero la pregunta sería, ¿y antes de detectar la bacteria en Brasil, cuánto tiempo llevaba la bacteria allí y nadie se había fijado en ella, nadie la había detectado? Porque una cosa es la detección y otra es cuánto tiempo lleva allí. Al principio seguramente la incidencia que uno encuentra es alta y a medida que se arrancan es más baja. Pero yo preguntaría eso, ¿es endémica allí? Y preguntaría otra cosa. Una de las subespecies que afecta a cafeto y cítricos es pauca. ¿Es la misma secuencia tipo, la misma ST? ¿Es la 53, es la 80 o la 81? ¿Qué subespecie es la que afecta a cafeto? Porque una de las soluciones es plantar en esos sitios subespecies, STs, grupos genéticos ST, que no fueran el afectado. Y nada más, gracias. Bueno, vamos a ver por dónde empezamos. Sí, hoy, como he puesto en algunos de las diapositivas que habéis podido ver, la Xylella es endémica en Brasil, en cítricos es endémica, pero habéis visto que la incidencia ha bajado muchísimo. En cafeto principalmente es endémica, está en muchos árboles, pero es una situación un poco particular porque no es un problema. Entonces está ahí en cafeto y no se sabe lo que hace. Esto puede ser más un problema quizás para los olivos que están cerca de estos cafetos, porque ahí sí, en olivo y cafeto se ha visto que es el mismo grupo genético. Entonces que podría pasar de cafeto al olivo. En ciruelos también es endémica, la tenemos ahí, pero es lo que nos limita a tener producciones de ciruelos. Importamos el 90% de los ciruelos, entonces los pocos que se atreven, diría yo, a producir ciruelos saben del riesgo que tiene, pero que muchas veces por el valor, por el precio que alcanzan, es rentable. Pero estas son situaciones excepcionales, son concretas, que no se dan todos los años. Entonces, sí, en cítricos, en cafeto y ciruelo es endémica. En el olivo no, porque está muy localizada y la intención en el Río Grande do Sul es que no llegue. Si llegara, pues sí, erradicarla o tomar medidas de contención. Con relación a los tipos genéticos, no es el mismo el que está en cítricos y el que está en café. Creo que, perdón, en el trabajo que he mostrado que lo realizó Coletta Filho en São Paulo, ha encontrado 4 grupos genéticos. Uno de la subespecie pauca, que únicamente fue encontrado en cítricos. Otro grupo genético también de la subespecie pauca que está en cafeto y olivo. Por esto la preocupación de quizás en minas del cafeto para el olivo, pero no para cítricos. Otro grupo de hibiscus, olivo y ciruelo. Y el último subgrupo creo que era de la subespecie A multiplex, que está solo en ciruelo. Entonces, cítricos y cafeto no es el mismo grupo. Vamos a continuar con la sesión. Insisto que esta tarde podemos ampliar el debate. A continuación es el turno de Carlos Chacón Díaz, que viene del Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales de la Universidad de Costa Rica.
Bueno, no sé, ¿qué será? Buenas tardes ya, ¿no? Primero que todo agradecer, pues, ¿verdad? Esta invitación, y yo les voy a hablar un poco de Xilela en un entorno endémico. O sea, yo no les voy a hablar como el compañero que está hablando de enfermedades particulares, sino nuestra realidad, donde tal vez no Xilela está presente, y ustedes han oído de Xilela y Costa Rica por otras circunstancias que también voy a referirme, pero no es una enfermedad que provoque daño en cultivos primarios en el país. Entonces, lo que quiero hacer es darles una idea de más o menos cuál es nuestra situación como país y cuál es nuestra relación con Xilela fastidiosa. Entonces, para empezar con eso, lo primero es que los voy a ubicar un poquitito en dónde está Costa Rica y digamos, algunos datos que tienen que ver y que son importantes para en el contexto de Xilela entender. Lo primero es que, bueno, estamos en un país centroamericano, es un país que tiene 51.000 kilómetros cuadrados, o sea, somos un país pequeño. Tenemos las dos costas, ¿verdad? Gran parte del territorio está rodeado por costas. Tenemos zonas bajas y la mayoría del país está en estas zonas que están entre 900 y 1800 metros sobre el nivel del mar. Tenemos 2 estaciones al año que realmente se dividen en lluvioso y seco, pero ese seco también es lluvioso, ¿okay? Eso es muy importante. Eso es algo, mantenemos temperaturas muy estables a través del año, más o menos en las zonas bajas estamos hablando de entre 22 y 37 grados durante todo el año, y en las tierras altas entre 18 y 32. Entonces esto es importante porque quiere decir que desde el punto de vista climatológico somos un país sumamente estable, a pesar de que tenemos 2 estaciones, no tenemos cambios drásticos de temperatura ni de condiciones. La mayoría de la población se concentra en el Valle Central, que es este cuadradito que está acá. Somos 5 millones de habitantes, el 65% de la población está en ese cuadrado, que es donde se desarrolla, digamos, la mayor actividad. Algo que es importante es que en estas zonas que son urbanas, todas estas zonas son las zonas cafetaleras, entonces ha habido también un cambio de meter zonas urbanas, desarrollo urbano, cambiando cafetales. Eso está pasando mucho. Sin embargo, la producción de café sigue siendo en estas zonas altas. Para contextualizarlos, vean América del Sur, América del Norte, y nosotros estamos por aquí. Pero todos estos países igual compartimos muchos rasgos. Somos países que estamos en ese puente, que después es un puente biológico, económico, ¿verdad? Por aquí van y vienen muchas cosas, entre esos diversidad, culturas, y así ha sido a través de la historia. Entonces, nuestros países vecinos también comparten muchos de estos rasgos que les estoy comentando. Algo que es muy importante es Costa Rica como biodiversidad, porque estos son los tipos de microbosques que existen. Vean que es un país pequeño y todas estas son las diversidades que se encuentran. Vean que mucho tiene que ver con húmedo, ¿verdad? Son bosques tropicales húmedos. Y esto es importante porque nosotros tenemos más o menos 120.000 especies reportadas de especies, y se cree que puede llegar esto a 500.000, pero representamos el 6,5% de la biodiversidad mundial. Entonces es un territorio muy pequeño, muy diverso. Y entonces esta es más o menos la distribución de esa biodiversidad. ¿Por qué esto es importante? Porque además somos un país que históricamente hemos sido, dependemos de la economía de cultivos. Y café es el principal cultivo digamos, de exportación, y lo sigue siendo. Hoy en día, además del café, el banano, la piña,
son de importancia para la exportación. Sin embargo, no se compiten por los mismos lugares, ya que el café normalmente está distribuido en las zonas altas y estos otros cultivos están en las llanuras. Lo que sí es importante es que siempre hay colindancia con esta biodiversidad. ¿Por qué? Porque el país hace grandes esfuerzos por las áreas conservadas. Entonces, en eso sí es un poco complicado, digamos, tal vez en Brasil hay áreas más productivas, pero muchas de las áreas productivas en Costa Rica están inmersas, están dentro de toda esta biodiversidad. Entonces, es algo que tal vez es un poco diferente. Este es un ejemplo de un cafetal en el Valle Central, vean, están las plantas de café, pero hay otro montón de cosas más. Y se utiliza mucho plantas de sombra. Entre esos se ha utilizado aguacates y cítricos, que después les voy a dar un ejemplo. Entonces, más o menos el escenario de nosotros es este, donde si tomamos en cuenta los 3 actores principales, podríamos decir que tal vez en cuanto a cepas, y ahora después vamos a ver, presentamos una alta diversidad genética de cepas. Eso quiere decir que pueden haber diferentes grados, ¿verdad?, a la hora de cómo estas cepas se desempeñan biológicamente. Se sabe por los listados de biodiversidad que hay un montón de potenciales vectores. A partir de este año ya estamos empezando a hacer ensayos para ver de esos potenciales vectores cuáles de verdad son verdaderos transmisores. Y se tienen igual plantas que serán resistentes a la infección, plantas más susceptibles y reservorios, que serían esas plantas que se infectan o que son colonizadas, que tienen Xylella, pero que no manifiestan síntomas, pero ahí la bacteria se encuentra. Eso hace que, si lo vemos desde el punto de vista de las cepas, la característica es que manejamos cepas con una gran diversidad genética, y esto se puede ver al tratar de adaptarse a este ambiente donde hay tantas posibilidades. Este ambiente natural es diferente a tal vez el escenario tradicional que se ha asociado con Xylella, donde puede ser ya sea la introducción de un vector en un agrosistema o la introducción de una cepa virulenta con plantas bastante susceptibles que llevan a la manifestación de estas infecciones que los compañeros anteriormente han hablado, y están los casos que se han reportado aquí en Europa, como el de Italia. Xylella y Costa Rica no es algo nuevo también. El primer reporte de Xylella fastidiosa se hizo en 1979. Esto se hizo por unos estadounidenses que querían cultivar uva en Costa Rica. Tal vez no teníamos, digamos, uva y clima tropical creo que no es una buena combinación, pero bueno, estas personas importaron las uvas y las sembraron en las zonas más secas del país, pero esas plantas no duraron mucho. Entonces, esas plantas eventualmente manifestaron síntomas de Pierce disease, de la enfermedad de Pierce, y no se sabe si las plantas traían las cepas o si realmente estas plantas que fueron introducidas en un ambiente como este, sencillamente era demasiado sensible el hospedero como para poder sobrevivir en esas condiciones. Entonces, vean, estas son fotos de los aislamientos, y después le hicieron un cruzado con anticuerpos anti-Xylella de Xylella fastidiosa, que era la de Estados Unidos. Entonces, estas son de las primeras fotos de Xylella, y podemos decir que desde el 79 se sabe de esto. A partir de ahí, la experiencia es que vemos plantas infectadas o colonizadas, como les digo, pueden ser reservorios, que la mayoría son asintomáticas o muestran síntomas leves. Realmente eso es como el escenario en Costa Rica. Lo que se ha hecho es que a partir de ese aislamiento después se empezó a trabajar en café, y se utilizaba árboles de naranja y árboles de aguacate para hacer sombra en los cafetales. Entonces, lo natural era que si se estaba viendo que la bacteria estaba presente en los cafés, se empezaran a tratar de ver si en esos árboles que se estaban usando para sombra o en las colindancias se encontraba la bacteria,
Y entonces sí hay reportes, aquí están los reportes de la presencia de la bacteria en estos, pero en esas condiciones y no en producciones intensivas de aguacate o naranjo, que realmente hay muy poco en el país. Nuestra experiencia es que la adelfa, el nerium, es una de las plantas donde sí logramos ver síntomas severos. O sea, hay una relación entre un narciso que se empieza a secar, no hay muchos, pero normalmente las personas los tienen en los jardines, ese arbusto se empieza a secar y después las mismas personas lo terminan cortando. Cuando hemos hecho análisis, sale que Xylella está presente ahí. Y otra planta que también resulta bastante sensible es vinca, que también lo usamos como indicador. Cuando vemos vincas que se están poniendo feas, sabemos que en esa zona es importante después ir a buscar, porque puede ser que ahí encontremos Xylella, para nuestros fines, que es buscar cepas y ver qué tanta diversidad tenemos. Porque realmente esto, nerium, como les digo, habrá en los jardines perdidos, pero no tenemos tampoco, como se ve aquí a veces, o en Estados Unidos, carreteras con eso, no lo vemos. Igual, siempre estamos buscando en plantas, pero esto es como un tiro al aire. Cuando la planta no tiene síntomas es un poco complicado, ¿verdad? Porque ¿qué voy a muestrear? Entonces siguen los protocolos para aumentar la probabilidad de pescarla, pero a veces eso no es suficiente. Utilizamos técnicas que no sean muy sensibles para estos propósitos, porque al estar en un entorno donde hay muchos vectores que pueden ser transmisores, podríamos tener plantas que con técnicas muy sensibles den positivo, pero eso realmente no significa que estén infectadas. Entonces, al utilizar técnicas un poco menos sensibles, pero igual específicas, por lo menos las plantas que nosotros analizamos nos garantizamos que podrían tener una infección real. Ahora, para fines de control fitosanitario, obviamente hay que usar técnicas de sensibilidad, porque lo que no se quiere es que se vaya una planta con posibilidad de ser positiva o transportar la bacteria. Curiosamente, estas plantas resultaron hay una asociación entre la adelfa y la pauca ST53 en Costa Rica, que es la única pauca que encontramos, es el único ST que se ha visto. A la fecha, Xylella fastidiosa no representa una amenaza de forma directa en cultivos de importancia económica, porque ya les voy a explicar cuál es la condición de café, que es más o menos lo que estaba diciendo el compañero de Brasil. Entonces, ventajas que tenemos. Hemos podido aislar un montón de cepas a través de los años en diferentes estudios. La mayoría de las cepas se han aislado cerca de zonas cafetaleras y hemos ido extendiendo esas regiones. Esta que está aquí, este puntito verde, es lo de uva de 1979, que es la zona seca del país. Esta región es más seca. Sin embargo, ahí también se ha visto que si se introduce un vector, un hospedero sensible, en esas condiciones no puede ser que no prospere. Entonces, la realidad hoy en cuanto a cepas es que se sabe que circulan dos tipos, la fastidiosa y la fastidiosa pauca, en dos escenarios muy diferentes. Esto es un análisis de MLST donde se ve que estas en amarillo son las que son de Costa Rica. En términos de Xylella fastidiosa pauca, lo que tenemos es el ST53, que esa es la relación que existe con el problema italiano, ¿verdad? Que las cepas estas son muy parecidas a la de Italia, bastante parecidas. Eso se terminó de confirmar con estudios de genómica, ya del análisis de los genomas completos, donde estos que están acá son de Costa Rica y aquí está la cepa italiana. Se puede ver que son muy cercanos, que eso no se ve con las cepas brasileñas, donde se encuentra
mayor diversidad de tipos. Entonces, esto es un rasgo interesante porque es un clon, una cepa, ¿verdad?, que por alguna razón se fijó y es un poco diferente a estos escenarios donde hay mayor diversidad. Totalmente contrario es el caso de las Xylelas fastidiosas, donde estas amarillas son las costarricenses. Se puede ver mucha diversidad genética, comparado, por ejemplo, a las reportadas para California, Estados Unidos, donde parece que son más clonales. Entonces, este tipo de cepas pareciera que sí son más endémicas y más de la zona. Entonces, siempre se ha asociado que la Xylela fastidiosa podría ser de origen centroamericano. Entonces, cuando uno ve diversidad dentro de las cepas, eso es una evidencia importante para poder respaldar ese tipo de hipótesis. Para que tengan una idea, entonces tenemos dos escenarios, el fastidiosa, que ya les voy a comentar, pero está, bueno, ¿de dónde vino esta pauca? Entonces, pareciera que esta pauca, lo que siempre se ha dicho es que las paucas son más de Sudamérica, y hace poco salió un artículo donde hacen esa referencia. Pues aquí se ve las cepas que son las que son de Italia, Costa Rica, que son muy parecidas, y más o menos en ese análisis que difieren de las de Brasil, pero que al final de cuentas pareciera que la cepa pauca que se encuentra en Costa Rica es una introducción de Sudamérica, que tal vez se terminó de un rearreglo genético que resultó ser bastante desastroso cuando esas cepas, que tal vez en nuestro ambiente natural están más contenidas y no tenemos esos problemas, llega a Italia y provoca el cuadro que ya conocen. Entonces, si se ve más o menos en este escenario, tenemos que el movimiento de plantas, pues sí, lo que hace es aumentar la probabilidad de circular, de mover alguna cepa, que en este caso resultó ser esta pauca ST53, que sí resulta más hospedero específico y más agresiva, se combinó con un vector endémico que resultó ser bastante eficiente en un sistema agricultural donde los olivos resultaron ser bastante sensibles. Que tal vez nosotros en nuestro ambiente esa cepa está bajo control. Como les digo, igual en los narcisos, con esta cepa igual vemos algún tipo de agresividad. Entonces, ese es el escenario de Xylela fastidiosa pauca en Costa Rica. Hay algunos reportes y sí se ha detectado, aparte de los adelfas, en café. Hay reportes de ST53 en café, pero no se ve, y ahora les voy a comentar, igual como dijo el compañero de Brasil, es difícil tratar de ponerle números a la enfermedad en café. Entonces, tenemos el escenario de Xylela fastidiosa pauca, pero también está el de Xylela fastidiosa. En este también hay que pensar que el café es una introducción en Centroamérica. O sea, el café se introdujo alrededor de los 1800, es nuestra actividad productiva y gran parte del país se construyó sobre el café, el desarrollo del café y la exportación de café. El café muestra cierta susceptibilidad a estas cepas porque las alberga, pero no es una preocupación a nivel productivo. Tal vez una de las razones por la cual esto es así es que la vida de la planta de café es muy baja, muy corta. Los productores cada 3-5 años están cambiando todo el cafetal. Entonces esto hace que la planta ni siquiera llegue a que esto sea un problema. Además hay problemas más serios como la roya del café. Roya es por un hongo, que es un coffee rust, que lo que hace es que las hojas se pierden y la planta se seca. Eso es un problema para las personas que están involucradas en el sector cafetalero. Y les disminuye la producción masivamente en poco tiempo. Desde el punto de vista de Xylela fastidiosa, entonces, lo que se ha visto es que está en las 8 regiones cafetaleras del país.
Si se va y se busca, se encuentra bastante Xylella en plantas asintomáticas. Y lo más es que esto nació de que los caficultores, como en los años 90, empezaron a reportar algo que ellos llamaban crespera, y era que las hojas del café se les empezaba como a hacer unos bordecitos curviados. Después reportaban cierta simetría en las hojas, y eso es lo que se conoce como crespera del café. No se tienen datos de si afecta la producción masiva del grano, y pareciera que no. Realmente no es un problema a nivel de producción. Lo que sí es cierto es que la bacteria está diseminada en todas las áreas cafetaleras y en su entorno. Por eso es que los estudios en Costa Rica se basan en café, porque ahí es donde se estudió. Y gracias a eso, les voy a poner un ejemplo. Esto es 4 kilómetros en el puro centro de San Pedro, que es muy cerca de San José. Aquí está la universidad. Esta es una región urbana, pero todavía se encuentran cafetales inmersos así. En estos 4 kilómetros tenemos 10 tipos genéticos diferentes. ¿Okay? Eso es lo que hemos encontrado en plantas asintomáticas o con síntomas leves. Vean que inclusive en el mismo lugar encontramos varias, por alguna razón, coinfecciones nos cuesta encontrar, pero puede ser que lo que nos haya faltado es ser un poco más detallados en la búsqueda. Que eso es muy diferente a un tipo en muchos kilómetros, ¿verdad? Donde sí se tiene un tipo muy agresivo en un solo cultivo y en un gran espacio. Entonces, estamos hablando de 4 kilómetros, 10 tipos, que poca agresividad, contra un tipo muy agresivo en mucho espacio. Esta es nuestra realidad. Esa diversidad genética se puede hacer por otros medios, utilizando otros marcadores, y aquí se los pongo como si fueran códigos de barras, y pueden ver que estos códigos varían entre ellos. Esto es porque precisamente encontramos mucha diversidad en esas regiones. Ahora se está haciendo este mismo análisis con genoma completos para tratar de ya determinar ya con una técnica un poco más fina esa diversidad que tenemos y cuál sería la contribución y por qué es que podemos decir que tal vez Xylella fastidiosa es originaria de Centroamérica. Nos gustaría tener mucho más cepas, ¿verdad? O saber cuál es la situación en otros países centroamericanos. Por eso es importante en esta red la participación de países como Guatemala o inclusive México en la parte sur, para ver si se puede aumentar esta búsqueda de cepas y tratar de entender bien ese escenario. Hasta la fecha en Centroamérica, solo en Costa Rica se ha reportado Xylella, y creemos que es porque nosotros hemos reportado Xylella y no es que no esté, es que no se ha reportado. Ya. Algo interesante que vemos es que las plantas que muestran algún tipo de síntoma son aquellas que si hacemos análisis en el laboratorio para ver su capacidad de producir biopelículas, son las que menos biopelículas producen. Entonces puede haber una asociación entre menor producción de biopelículas y síntomas. Eso es lo que vemos, por lo menos con nuestras cepas. Y entonces este sería más o menos el escenario. Las cepas de nosotros, fastidiosas, si lo hacemos en un rango de agresividad, pues nuestras cepas son menos agresivas, porque vemos menos síntomas o no vemos síntomas. Pueden tener una mayor amplitud en los hospederos, ¿verdad? Y más o menos es nuestro escenario. Y además tienen una gran cantidad de recombinaciones o cambios que llevan a la diversidad genética. Al final este pool lo que hace es disminuir la agresividad que se manifiesta en las plantas. Eso es diferente a ejemplos como la ST53 en Italia,
donde es muy específico a un hospedero y mucho más agresivo. Entonces esos son los escenarios que se pueden ver. Y eso más o menos sería. Estas son algunas personas que han trabajado antes y durante estos años en Xylella fastidiosa en Costa Rica, y también a través del apoyo de participar en estos consorcios. Eso sería. Vamos a... ¿Alguna pregunta? Ahora que hemos recuperado tiempo. Gracias. ¿Alguna observación? Sí. Un momento, que hay un micrófono inalámbrico para que se grabe la pregunta. Me ha encantado la presentación, enhorabuena. Y has comentado que la formación de biopelículas, y esa parte me he perdido, estaba apuntando como un loco. También había una diferenciación entre la sintomatología, evidentemente, pero si podías revisar ese concepto. Sí, si podías revisar el concepto de la formación de biopelículas con la manifestación de síntomas, porque o yo lo he entendido mal o no, estaba apuntando y me perdí en ese momento. Parte de lo que hacemos en Costa Rica es hacer fenotipos de estas bacterias que encontramos. Entonces, las tratamos de caracterizar por sus perfiles bioquímicos, por su estructura en ácidos grasos. Ahora estamos haciendo unos análisis Raman para ver ciertos perfiles. Entre esos son ensayos in vitro de formación de biopelículas. Y ahí lo que hemos visto, o sea, si lo asociamos con de dónde viene y si la planta manifestaba síntomas, es que las plantas que más síntomas tenían, producen menos biopelícula en condiciones in vitro, por lo menos. Que eso no está muy allá porque calza con mutantes que han hecho de la molécula que produce la biopelícula, donde mutantes de estos señalizadores son más agresivos en la planta, pero producen menos biopelícula. Entonces, eso no está... Es lo que es, por eso te decía que es como curioso. Sí, por favor, pasa el micro a José Luis. Voy a hacer una hipótesis arriesgada. ¿Se podría decir que si se introduce biodiversidad de cepas en una determinada zona donde hay una especie especialmente patogénica, se podría disminuir la incidencia de la enfermedad? Yo diría que sí. De hecho, un indicador que tenemos nosotros es que las plantas que son sanas tienen una impresionante cantidad de endófitos. Y solo aquellas plantas donde cuando tienen Xylella, aunque sean estos cafés, se desplaza totalmente estos endófitos por la presencia de la bacteria. Entonces, si uno pudiera de alguna forma sanar o volver a que los suelos tengan y que esos endófitos colonicen estos nichos, perfectamente podrían competir porque es una cuestión de nicho. Sí, hay otra por aquí. Quizá la pregunta no eres la persona, bueno, no sé si la más adecuada para contestar, igual era más dirigida al conferenciante anterior de Brasil. La pregunta que me hago es, a nivel genómico, o sea, se están estudiando ya los genomas, ¿se ha visto alguna relación entre el contenido genómico o las diferencias que hay entre las diferentes sequence type? Se ha visto antes en la charla anterior que pueden estar puedes tener diferentes STs relacionados con diferentes tipos de cultivo. Entonces, ¿qué diferencias se han visto dentro de la misma subespecie entre esos STs? Y eso puede explicar
la afinidad de esas STs por determinados tipos de cultivo y si eso ya se está estudiando a nivel genómico. Nosotros, por lo menos lo que hemos visto es que con estas que son de café, que tenemos diversidad en las STs, ya las infectamos en uva y no vemos, no se provocan síntomas y no coloniza. Entonces, por lo menos estas de café pareciera que no podrían eventualmente colonizar uva. Sí. Pero estas, ¿verdad? Porque de ahí... Sí, bueno, antes en Brasil también nos han presentado que lo que coloniza el café no coloniza el cítrico y la serovariedad con un determinado ST que coloniza el cítrico no coloniza el café. O sea, eso ya se ha visto. Mi pregunta sería si se está haciendo ya estudios para ver qué es lo que hay, o sea, qué características tiene el genoma de esa bacteria que lo haga específico de un determinado tipo de planta y no de otro, sí, cuando los vectores que la mueven de un lado a otro son los mismos. Sí, sí, para eso los estudios que tienen, por ejemplo, la respuesta de la planta hacia la bacteria, eventualmente podrían servir para ver cuáles son esos rasgos que está induciendo la bacteria en la planta que hace que sea exitoso o no. Sí. Sí, hay varias personas haciendo eso. Gracias. Carlos, ¿qué ocurre con los cítricos en Costa Rica? Ok, yo de cítricos no sé mucho. Lo que sí sé es que en la zona norte, la que colinda con Nicaragua, toda esa zona está sembrada de cítricos, pero no, sinceramente desconozco el estado real. Sé que Xylella por lo menos no es no es algo que esté afectando la producción. No sé si agresivamente alguien está buscando la presencia de la bacteria y otros agentes. Probablemente sí, pero que yo haya oído o sepa si ha habido problemas, digamos, serios de CBC y que esté afectando esa producción en esa zona norte, que yo tenga entendido, no. Parece que no hay más preguntas. Seguiremos pues en el debate preguntando y comentando con los ponentes. Como está previsto en el programa, seguiremos con la siguiente ponencia a las 2 de la tarde. O sea que nos volvemos a ver aquí a las 2. Muchas gracias.